Antes de sumergirnos en el caos, no olvides suscribirte para no perderte la próxima aventura. A las universidades les encanta organizar simposios en los que los académicos presentan teorías revolucionarias sobre batallas imposibles en las que nadie podría haber sobrevivido, lo que resulta increíblemente incómodo cuando el personal de limpieza interrumpe para mencionar que la colocación de los escudos es incorrecta. ¿Podrían todos dejar de pisar la parte del suelo que acaba de limpiar, donde antes estaba la puerta? El Instituto Universal de Estudios Estratégicos había sacado todas las banderas ceremoniales y decoraciones académicas para su simposio anual sobre desastres militares legendarios. Von Tour se situó frente a la pantalla holográfica y gesticuló dramáticamente ante la recreación tridimensional de Corfac Ridge. Su presentación representaba 2 décadas de investigación, innumerables excavaciones y una reputación profesional basada íntegramente en comprender cómo los defensores mantuvieron unas probabilidades imposibles durante un periodo catastrófico. La hipótesis del escudo térmico lo explica todo, anunció Venter, manipulando la pantalla para mostrar los patrones de energía. Debía de existir tecnología avanzada. Nada más explica el éxito defensivo sostenido. Raleigh Rocks se levantó de su asiento en la tercera fila. La tableta de datos ya mostraba pruebas contradictorias. Tu análisis térmico ignora la dinámica gravitacional. La mecánica orbital habría creado puntos de anclaje que explican la ventaja posicional. Puntos de anclaje. La voz de Vervan subió una octava. Toda tu teoría requiere una física que contradice los modelos establecidos. Tu teoría requiere una tecnología que nunca existió. La discusión se convirtió en un debate académico profesionalmente hostil, con citas cada vez más específicas e insinuaciones apenas veladas sobre la competencia de la revisión por pares. Los miembros del cuerpo docente se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Esto era mejor que la programación prevista. Franklin, el conserje humano, se abrió paso por la pared trasera con un paño de limpieza y una botella de spray. Desarrolló una técnica para hacerse invisible durante las conferencias, moviéndose lo suficientemente lento como para que nadie lo notara. La pantalla holográfica mostraba las fortificaciones de asedio girando lentamente, con las posiciones defensivas marcadas en rojo. Se detuvo, frunciendo el ceño ante los indicadores de colocación de los escudos. Ninguna de las dos teorías funciona porque los escudos térmicos se sobrecalientan con un bombardeo sostenido. Franklin murmuró tan bajo que pensó que nadie lo había oído. Von Tour se detuvo a mitad de la frase. Todo el auditorio se quedó en silencio. Se giró lentamente y miró al humano con la botella de spray. ¿Qué acaba de decir el personal de mantenimiento? Franklin hizo una mueca, dándose cuenta de que había hablado lo suficientemente alto como para que se le oyera. Lo siento, estaba pensando en voz alta. Voy a terminar de limpiar. No, tu Alyssa Rock se quedó de pie con los brazos cruzados. ¿Qué has dicho sobre los escudos térmicos? Franklin señaló con gesto de disculpa la pantalla holográfica. Solo que están mal colocados. Los escudos tenían un desplazamiento de 30 de Tyron para compensar el viento cruzado. De lo contrario, se sobrecalentarían. A Vonter le tembló el ojo. ¿Cómo podía un conserje conocer los patrones del viento en el campo de batalla de un conflicto extinto? Porque estar detrás de escudos mal angulados durante un bombardeo de artillería deja una impresión memorable. El silencio que siguió fue de esos que hacen que la gente compruebe si el tiempo se ha detenido. Un estudiante de la primera fila dejó caer su tableta. El ruido metálico resonó. Las rocas de Uraliza se acercaban lentamente, como alguien que intenta no asustar a un animal salvaje. ¿Afirma tener conocimiento de primera mano sobre Corfac Ridge? Franklin se dio cuenta de lo que acababa de insinuar. Su expresión sugería un arrepentimiento inmediato. Me refería a relatos históricos, obviamente de personas que estuvieron allí. ¿Qué relatos históricos mencionan la compensación del viento? Preguntó Vervan. Los escritos por personas que realmente estaban en la cresta, no los que se basan en conjeturas a partir de marcas de quemaduras siglos después. Todas esas personas están muertas. Franklin dudó lo suficiente como para que su vacilación fuera perceptible. La mayoría de ellas, sí,
Von Tour decidió que el conserje estaba gastando una broma al profesorado o experimentando algún tipo de episodio mental. Volvió a su presentación. Como decía antes de la interrupción, Franklin volvió a limpiar, pero no dejaba de mirar la pantalla táctica. A continuación apareció el análisis de la ruta de suministro, que mostraba las rutas de los convoyes marcadas con líneas azules. Intentó ignorarlo. Realmente lo hizo, pero los cálculos de la trayectoria eran tan erróneos que resultaba físicamente doloroso verlos. Suspiró tan fuerte que volvió a interrumpir la presentación. La compostura de Reventer se resquebrajó. ¿Hay algún problema? Las rutas de suministro son incorrectas. Esas coordenadas habrían situado a los convoyes directamente bajo las posiciones de los francotiradores. Nadie con instintos de supervivencia funcionales dirige los suministros a través de zonas de muerte elevadas. ¿Cómo sabes dónde estaban las posiciones de los francotiradores? Porque tuve que mover el equipo a su alrededor. Los francotiradores son terribles dejando cosas por todas partes. Riesgos laborales. Vintal John, el oficial de seguridad que asistía a la conferencia para obtener créditos de desarrollo profesional, activó silenciosamente su escáner de muñeca. Realizó una comprobación estándar de reconocimiento facial, esperando no encontrar nada interesante. El escáner se cargó, luego se congeló y mostró un mensaje de error sobre los límites cronológicos de la base de datos. Se reinició automáticamente, se bloqueó de nuevo y finalmente mostró un texto que hizo que Vintolon se quedara mirando. El sujeto es anterior a los registros digitales. Se aclaró la garganta. Franklin, ¿cuándo naciste? Franklin lo pensó. Su expresión era genuinamente incierta. Los calendarios han cambiado tantas veces que, sinceramente, he perdido la cuenta. Corfac Ridge ocurrió durante mi etapa como contratista de defensa, antes de cambiar de carrera. La voz de Blontair adquirió un tono muy tranquilo que sugería un grito interno. ¿Qué contrataste para defender la puerta? Bueno, técnicamente todas. Había varias puertas. Situación plural. Ulissa Rock se sentó lentamente. Los registros históricos muestran que las puertas fueron defendidas por fuerzas con fuerza de batallón. Inicialmente, sí. Luego fue una compañía, luego un pelotón, luego fuimos básicamente yo y otros dos tipos discutiendo sobre quién tenía que quedarse atrás. Franklin hizo una pausa. Perdí la discusión o la gané, dependiendo de la perspectiva. Todos los miembros del cuerpo docente estaban mirando fijamente. La pantalla holográfica seguía girando, olvidada. El asedio duró más allá de los parámetros de sostenibilidad biológica. Velvon dijo, soy consciente. Presenté una queja a mi agencia contratante por la planificación inadecuada de la misión. Dijeron que los términos del contrato eran claros. Les dije que los términos del contrato no tenían en cuenta que todos murieran. Dijeron que era un fallo de evaluación de riesgos por mi parte. Urali recuperó la voz. Esto es biológicamente imposible. Estoy de acuerdo en que toda la situación fue mal concebida. Pero lo imposible es relativo cuando el contrato especifica mantener la posición hasta que las naves civiles logren escapar de la órbita. Blond miró fijamente el trabajo de su vida girando en gloria holográfica y luego al conserje que sostenía los productos de limpieza. Afirmas que puedes corregir nuestro análisis táctico. Si eso te ayuda a dejar de enseñar información errónea a los estudiantes, claro, los ángulos de tus escudos son ofensivamente inexactos. Franklin se acercó a la pantalla holográfica, todavía con la botella de spray en la mano. La utilizó como puntero, indicando las posiciones defensivas. Las rotaciones de patrulla eran cada 6 horas, no cada 8. Los cambios de turno se producían durante los periodos de baja visibilidad. Las rutas de suministro venían de aquí, no de aquí, porque la otra ruta estaba constantemente bajo fuego de artillería. Describió los nombres de los comandantes que solo aparecían en registros arqueológicos fragmentarios. Los calendarios de suministro enumerados señalaban qué historiadores se equivocaron en la secuencia del colapso y por qué los defensores mantuvieron la posición sin reabastecimiento durante ese tiempo. Urali preguntaba cada semana, no nos mantuvimos, nos deterioramos.
pero nos deterioramos lo suficientemente lento como para que los transportes civiles pudieran evacuar con éxito. Franklin hizo una pausa. Las fuerzas de socorro llegaron 3 ciclos después de que todos dejaran de moverse. También presenté una queja al respecto. Afirmas ser el único superviviente. Afirmar implica incertidumbre. Estoy corrigiendo tu teoría del ángulo del escudo porque es ofensivamente errónea y alguien tiene que decir algo. El escáner de muñeca de Ventolon emitió un pitido. Alerta prioritaria. Los registros de empleo de Franklin estaban clasificados a nivel gubernamental. Las puertas de la sala de conferencias se cerraron automáticamente con un fuerte golpe magnético. Franklin miró las puertas cerradas, luego a los profesores que lo miraban, y luego a sus productos de limpieza. Esto me parece excesivo para corregir una investigación académica. La directora del instituto llegó aproximadamente 4 minutos después del cierre automático, moviéndose más rápido de lo que la mayoría de los profesores habían visto moverse a la administración. Observó la sala de conferencias cerrada, la pantalla holográfica aún girando y a Franklin de pie con su botella de spray como un hombre que contempla las decisiones de su vida. Explique por qué mi edificio ha iniciado protocolos de seguridad durante un simposio académico. Velven gesticuló violentamente hacia Franklin. Nuestro conserje afirma que luchó personalmente en una batalla que terminó antes de la era digital. Existía un registro. Yo no afirmé nada. Usted hizo preguntas y yo las respondí. Franklin volvió a intentar abrir la puerta. ¿Puedo irme? Tengo 3 aulas más programadas. Ulisa se movió para bloquearle el paso. No hasta que proporciones un relato histórico completo. Franklin soltó un suspiro que sugería que había tenido esta misma conversación múltiples veces a lo largo de varias décadas. ¿De verdad quieres que empiece desde el principio? Porque es realmente largo. La directora cruzó los brazos. ¿Empieza a hablar o empieza a buscar trabajo? ¿De qué credenciales estamos hablando? ¿De mi certificación de conserje o de mi licencia de contratista de defensa táctica? Porque solo una de ellas es actual y válida. Tienes una licencia de defensa táctica. Tenía en pasado caducada en algún momento cuando tu especie inventó los viajes espaciales. Franklin se apoyó en su fregona. Por cierto, esta es la 8ª vez que me despiden de esta institución en concreto. Ulisa Rocks parpadeó. ¿Cómo que la 8ª vez? Me vuelven a contratar con nombres diferentes cada pocas décadas, cuando cambia la administración. El paquete de prestaciones es decente y nadie dispara a los conserjes. Es un empleo con poco estrés. La voz de Vervant volvió a subir de tono. ¿Por qué solicitas trabajo aquí repetidamente? Trabajo estable, horario razonable, explosiones mínimas. Franklin contó con los dedos. Una mejora significativa con respecto a los contratos de defensa. Casper, el bibliotecario humano, entró a través de una anulación administrativa, llevando una pila de fotografías archivadas. Las extendió sobre la mesa más cercana sin decir nada. Cada imagen mostraba el instituto en diferentes momentos de su historia. Ceremonias de inauguración de edificios, retratos grupales del profesorado, proyectos de renovación. Franklin aparecía en todas las fotografías. La misma cara, diferentes uniformes, siempre con utensilios de limpieza en las manos. En una imagen de la ceremonia de fundación del instituto, Franklin estaba de pie junto a la placa conmemorativa, con el mismo aspecto que tenía en ese momento. El director cogió la fotografía más antigua. Esta fue tomada hace más de un siglo. Era un buen puesto, dijo Franklin. Pagaban mejor que ahora. Sinceramente, Vlon se negaba a aceptar lo que sugerían las pruebas. Accediste de alguna manera a registros históricos clasificados. Los estudiaste y creaste una identidad falsa. Puedo responder a preguntas específicas sobre el asedio si eso ayuda a demostrar que no me lo estoy inventando. Ulisa sacó sus notas de investigación. Había pasado una década analizando Corak Ridge. Era hora de poner a prueba a este conserje imposible. Describió el calendario de rotaciones defensivas durante el ciclo final. Franklin respondió de inmediato y luego corrigió 3 errores en su documentación de referencia. Mencionó que el equipo arqueológico había excavado por completo el sector equivocado. Habían encontrado posiciones defensivas secundarias,
no fortificaciones principales. Las fortificaciones reales estaban 80 metros al norte. Todavía se pueden encontrar los cimientos si se excava en el lugar correcto. ¿Cómo sabes la distancia exacta? Porque la medí mientras planificaba las rutas de patrulla. La precisión es importante cuando se trata de artillería. Vlontur probó un enfoque diferente. Cuéntenos sobre la legendaria resistencia final de la que todos escriben. Franklin se quedó en silencio. Su expresión cambió a algo incómodo. Esa parte no fue legendaria desde dentro del perímetro. En su mayor parte fue desesperada y en ocasiones estúpida, pero los defensores resistieron contra todo pronóstico. Resistir es una expresión generosa. Nos mantuvimos en posición mientras las cosas se deterioraban rápidamente. Resistir y ganar son conceptos completamente distintos. Urali se inclinó hacia adelante. ¿Cómo mantuvieron la eficacia defensiva? No mantuvimos nada. Vimos llegar a las fuerzas de relevo 3 ciclos demasiado tarde para salvar a nadie, excepto a mí. La voz de Franklin se mantuvo firme. Me quedé atrás para asegurar la evacuación de los civiles porque el contrato especificaba mantener las puertas hasta que los transportes lograran escapar de la órbita. Ningún contrato exige el suicidio. El contrato exigía mantener la posición. Nadie especificó que la supervivencia tuviera que formar parte de los criterios de cumplimiento. Describió las últimas horas. Quedaban 3 defensores, que echaron a suertes quién se quedaba, porque alguien tenía que verificar el cumplimiento del contrato y todos los demás tenían familias que les esperaban. Franklin perdió el sorteo. Perder significaba que yo ganaba. Técnicamente, la bonificación por cumplimiento del contrato requería que alguien estuviera vivo para cobrar el pago. Urali parecía horrorizado. ¿Qué pago justificaba eso? La tarifa completa del contrato más la compensación por riesgo. Tenía importantes deudas por malas decisiones financieras anteriores. Joven y estúpido. Mala combinación. Gabriel, el supervisor de mantenimiento humano, entró a través de la misma anulación administrativa que había utilizado Casper. Echó un vistazo a la sala cerrada, a las expresiones de horror de los académicos y a Franklin, que estaba allí de pie como una pieza de museo. Contó la historia de la puerta. Ellos preguntaron, dijo Franklin. Siempre preguntan. Luego se enfadan por las respuestas. ¿Por qué sigues haciendo esto? Su teoría del ángulo del escudo era errónea. Me molestaba. Gabriel se volvió hacia el profesorado. Todos conocen los antecedentes de Franklin. Lo discutimos durante su revisión de contratación. El director lo miró fijamente. Sabías de esta imposibilidad temporal. Necesitaban un empleo. Necesitábamos un conserje. Sus referencias eran impecables, aunque muy antiguas. ¿Quién proporcionó referencias para alguien de una civilización extinta? Gabriel abrió el expediente de empleo en su tableta. La lista de supervisores anteriores incluía nombres que hicieron que Rebond abriera los ojos como platos. Uno de los nombres era legendario, que aparecía en los textos de historia militar de una época completamente diferente. Jane trabaja en contabilidad. Sabrina gestiona los servicios de la cafetería. Zelda se encarga de los permisos de construcción y del cumplimiento de las normas de seguridad. Todo el profesorado se quedó en silencio, atónito. Tu personal humano está compuesto por antiguos contratistas militares, contratistas jubilados, corrigió Gabriel. Hay una diferencia significativa. Ya no hacemos ese trabajo. Bentholon realizó un análisis de seguridad exhaustivo de todos los empleados humanos. Su sistema se colapsó al intentar calcular los registros de servicio combinados. El mensaje de error decía: la experiencia total excede la capacidad de la base de datos. Franklin observó a su supervisor manejar la crisis existencial del profesorado. Por eso ya no incluyo el historial laboral completo en las solicitudes. Los sistemas no pueden procesarlo. Uliserox recuperó la voz. ¿Cómo es que siguen vivos? Sobre todo por rencor. Gabriel dijo también que somos demasiado tercos para morir antes de completar los contratos. Un hábito terrible que se vuelve permanente. El director hizo varios intentos por hablar antes de que surgieran las palabras. ¿Por qué hay antiguos guerreros limpiando laboratorios? En lugar de reclamar reconocimiento histórico,
Franklin ajustó su agarre al mango de la fregona. La guerra moderna implica exenciones de responsabilidad de 16 páginas y módulos de ética obligatorios. Yo quería un trabajo más sencillo, en el que el éxito significara suelos limpios, no sobrevivir a la artillería. Sabrina llegó empujando su carrito de servicio tras enterarse del cierre a través de las comunicaciones del edificio. Confirmó su retirada de la consultoría de seguridad tras decidir que el trabajo de asedio tenía pésimas prestaciones de jubilación. Uliserox reconoció el nombre de su investigación secundaria. Defendiste las plataformas orbitales durante la incursión de los Kilter. La seguridad perimetral era principalmente un trabajo rutinario hasta que todo explotó. Mala planificación por parte de la dirección. Jane entró a continuación, llevando informes financieros porque, al parecer, la crisis institucional no había detenido los plazos contables. Mencionó que se había encargado de la logística de las nóminas durante 3 conflictos galácticos distintos y señaló que la contabilidad militar seguía siendo esencialmente idéntica a lo largo de las épocas, solo que con diferentes denominaciones monetarias. La base académica de Bontour se estaba desmoronando. ¿Por qué ninguno de ustedes busca el reconocimiento o puestos permanentes? Porque entonces asistiríamos a conferencias y explicaríamos las cosas repetidamente, dijo Jane mirando significativamente la situación actual de la sala cerrada con llave, como ahora. Exactamente esta situación. Franklin se disculpó por causar trastornos institucionales. Solo quería corregir la colocación de los escudos. Me molesta la mala erudición. Arriesgasteis la exposición por los ángulos de los escudos. Alguien tiene que mantener los estándares académicos. Vintolon hizo la pregunta que todos se estaban haciendo. ¿Por qué los contratistas humanos viven tanto tiempo? Zelda entró para verificar el cumplimiento del código de construcción, ya que los cierres requerían controles de seguridad. Explicó que la biología humana había desarrollado extrañas adaptaciones bajo el estrés sostenido del combate. Algo sobre la obligación contractual y el rencor que crea una longevidad inesperada. También la terquedad, añadió Franklin. Somos demasiado tercos para morir antes de completar el contrato. Se convierte en un hábito. Ulysses Rocks se dio cuenta de que toda su carrera académica necesitaba una revisión. ¿Testificarás ante la Junta de Revisión Histórica? Por supuesto que no. Soy terrible en las presentaciones formales y prefiero que la gente se olvide de que existo. Bontour le ofreció una colaboración de investigación con plaza fija. Franklin la rechazó inmediatamente. Disfruto de verdad fregando el suelo. Los resultados son visibles de inmediato, muy satisfactorio en comparación con la guerra. El director insistió en que documentaran estos relatos por integridad académica. Gabriel reveló que el personal humano había estado enviando correcciones históricas detalladas durante décadas. Todas y cada una de las presentaciones fueron rechazadas automáticamente por fraudulentas debido a la imposibilidad temporal. Uralisa Rocks revisó el archivo. Docenas de informes de correcciones, todos perfectamente precisos, todos descartados como elaborados engaños. Un informe corregía la investigación publicada por Vervont años antes de su publicación. Vervont leyó su propio trabajo corregido. Intentaste salvar mi carrera antes de que hiciera el ridículo. Pareces orgulloso de esa teoría del escudo térmico. No quería arruinar tu logro. Nos dejaste enseñar historia incorrecta para preservar nuestros sentimientos. No enseñabas nada peligroso. Solo erróneo. Parecía inofensivo dejarte disfrutar del momento. Vinton preguntó si los humanos habían participado en otras batallas legendarias. Casper levantó la mano desde donde había estado observando en silencio. Define participado. Me encargué de la logística de suministros, un papel de apoyo. Gestioné la planificación financiera de 3 facciones diferentes simultáneamente. Jane dijo que aún no existían las normas sobre conflictos de intereses. Seguridad perimetral, confirmó Sabrina. Muy rutinario hasta que dejó de serlo. Construcción de fortificaciones, añadió Zelda. Si eso cuenta como participación, Blontour miró fijamente al personal humano reunido. ¿Cuánto de nuestra historia militar os involucra depende de vuestra definición de involucra?, dijo Gabriel. Éramos principalmente personal de apoyo.
Personal de apoyo a la infraestructura que sobrevivió a conflictos catastróficos. Alguien tiene que sobrevivir para presentar los informes finales. De lo contrario, los contratos siguen técnicamente sin cumplirse y no se cobra. El director anunció una revisión exhaustiva de la historia militar con asesoramiento humano. Vlon protestó por utilizar a los conserjes como fuentes académicas. Franklin señaló que estaba perfectamente contento con seguir siendo conserje. El asesoramiento suena como responsabilidades adicionales sin compensación por riesgos. Urali ofreció becas de investigación. Franklin preguntó si las becas cubrían los presupuestos de reposición de fregonas. El equipo actual se está desgastando. Gabriel negoció las tarifas de consultoría, mientras que Sabrina exigió la ampliación de la cafetería. Jane insistió en actualizar el software, y Zelda exigió la renovación del edificio para cumplir con las normas de seguridad modernas. El director aceptó todo porque la integridad académica prevalecía sobre las preocupaciones presupuestarias. ¿Qué quieres realmente a cambio de tu testimonio?, preguntó Vince Holland. Una mejor sala de descanso, dijo Franklin. La actual tiene una iluminación terrible, sillas incómodas y controles de temperatura que no funcionan correctamente. Fonterloop se quedó atónito. Reescribirás la historia militar galáctica a cambio de mejores instalaciones en la sala de descanso. No la reescribiré, la corregiré. Hay una diferencia significativa. Franklin hizo una pausa. Además, no lo reescribiremos todo, solo las partes en las que te equivocaste de forma vergonzosa. El profesorado organizó una simulación táctica para verificar el relato de Franklin. El simulador holográfico se activó, recreando las condiciones del asedio. Franklin demostró a regañadientes una sincronización de patrullas que parecía imposiblemente eficiente. Cuando Uraliza añadió fuerzas de ataque para contextualizar, los reflejos de Franklin se activaron automáticamente. Desmanteló la fuerza de asalto holográfica en 8 segundos antes de que la simulación se colapsara por exceso de procesamiento. Ese sistema estaba clasificado para análisis de grado militar, dijo Vivivont conmocionado. El asedio real fue peor. Las simulaciones no incluyen el pánico ni el agotamiento. El instituto publicó un análisis histórico revisado que daba crédito a consultores anónimos. Franklin volvió a la limpieza habitual durante la celebración del profesorado. ¿Te arrepientes de no haberte atribuido el mérito?, preguntó Ulisox. El mérito significa entrevistas. Las entrevistas significan perder descansos. Comenzó el nuevo semestre. Un profesor recién contratado, especializado en historia militar, comenzó a dar clases sobre otro logro defensivo imposible. Franklin fregaba el suelo al fondo de la sala, deteniéndose para fruncir el ceño ante la pantalla táctica. Sin comentarios, le dijo a Casper, que se había fijado en su expresión. La clase terminó. La nueva profesora se acercó a Franklin y le preguntó si algo le divertía. Acabo de recordar que tengo que pedir suministros. Bond los alcanzó más tarde y mencionó otra inconsistencia histórica. Después de mi descanso, dijo Franklin, solo si es breve, se trata de un asedio que duró una cantidad de tiempo imposible. Todos son imposibles desde una perspectiva externa. La nueva profesora se acercó a Franklin, se presentó y mencionó su especialización en la guerra de asedio. El suspiro resignado de Franklin resonó en el pasillo. «Aquí vamos otra vez», murmuró Gabriel. «¿Con qué frecuencia ocurre esto?», preguntó Verona. «Cada semestre. Los nuevos profesores siempre lo encuentran». Oyeron al profesor preguntarle a Franklin sobre tácticas defensivas. «¿Qué asedio en concreto?», respondió Franklin. «Porque las tácticas varían considerablemente dependiendo de si tu estructura de mando permanece intacta o se ha derrumbado en una improvisación desesperada». La profesora se rió pensando que bromeaba. «Lo digo en serio. La teoría implica ecuaciones. La realidad implica tomar decisiones realmente malas bajo el fuego de la artillería. Hablas como si hubieras estado allí». Una larga pausa. Gabriel comenzó a caminar hacia ellos. «Debería intervenir antes de que corrija toda su disertación». «Demasiado tarde», dijo Casper. Franklin ya estaba señalando los errores en su pantalla con el mango de la fregona.
Los ángulos de los escudos son incorrectos, le oyeron decir. Cada vez Urilisa Rocks se reía. La voz de la nueva profesora se elevó. ¿Cómo es posible que sepas que los ángulos de los escudos son incorrectos? Vieron cómo su expresión pasaba de divertida a confusa y luego, lentamente, a horrorizada. Ella acaba de pedirle sus credenciales, informó Casper. Ahora le está bloqueando el paso, añadió Gabriel. Franklin encogió los hombros. Empezó a explicar usando las manos para indicar posiciones. La profesora sacó registros históricos y los cotejó. Esa es la cara, dijo Bond. Esa es exactamente la cara que todos pusimos. Se está dando cuenta de que su investigación es errónea. Urilisa Rocks lo confirmó. El comunicador de Ventolon se activó. Se iniciaron los protocolos de cierre de la sala de conferencias. El edificio la encerró con él, informó. ¿Deberíamos ayudarla?, preguntó Bunter. Finalmente Gabriel dijo, dejad que lo procese primero. Desde la sala de conferencias oyeron gritos amortiguados. Gabriel miró su cronómetro. Franklin va a perder su descanso. Se enfadará. La sala de conferencias se desbloqueó. La nueva profesora salió aturdida, murmurando que revisaría toda su metodología de investigación. Franklin la siguió, todavía con la fregona en la mano. Ella le preguntó si quería ser coautor. Franklin les dijo, ¿qué has dicho? Que la revisión por pares lleva mucho tiempo y tengo otras responsabilidades. Se excusó para terminar su ruta de limpieza. Lo vieron empujar su carrito por el pasillo. Sostuvo la puerta. Urilisa Rock dijo en voz baja. Todos ellos. Blonde lo confirmó. Y ahora sostiene una fregona. Ventol terminó de bostezar. Franklin respondió sin volverse. Lo oí. Aún así, son más ligeras que las armas de asedio. La nueva profesora los alcanzó confundida. ¿Cómo es que un conserje conoce formaciones tácticas antiguas? Excelente pregunta, dijo Verben. Deberías preguntárselo directamente. Quizás lo haga. Por favor, hazlo. Xerox sonrió. Menciona específicamente Korak Ridge. Tiene opiniones muy firmes. Gabriel se volvió hacia Banta después de que el profesor se marchara. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Hasta que deje de ser entretenido, admitió Blanter. Así que, para siempre. Probablemente. Al final del pasillo, oyeron a Franklin explicarle algo a otro estudiante que le preguntaba sobre batallas históricas. ¿Qué puerta? Franklin decía que había varias. Yo las defendí todas. Es una historia larga y muy aburrida. Implica estar mucho tiempo de pie mientras te disparan y los civiles evacuan. No es recomendable como carrera profesional. El sueldo era adecuado, pero la conciliación entre el trabajo y la vida personal era terrible. El estudiante se rió con incertidumbre. No estaba seguro de si hablaba en serio. Lo digo completamente en serio, añadió Franklin. Además, las prestaciones eran engañosas. Prometían una indemnización por riesgos, pero no especificaban que había que sobrevivir para cobrarla. Leí los contratos con atención. Las risas de los estudiantes se apagaron. Espera, ¿de verdad tienes otros pasillos que limpiar? Sí. Franklin empujó su carrito. Jane apareció de la oficina de contabilidad con una tableta. Franklin, lo estás haciendo otra vez. ¿Haciendo qué? Traumatizando a los estudiantes con menciones casuales de tu historial laboral. Él preguntó sobre estrategia militar. Yo le di contexto. Le dijiste que defendiste varias puertas durante un asedio legendario. Una afirmación objetivamente cierta. Han pasado 3 horas desde el incidente de la conferencia. No has podido aguantar 3 horas sin delatarte. Franklin lo pensó. La evaluación táctica de los estudiantes era fundamentalmente errónea. Alguien tenía que decir algo. No, nadie tenía que decir nada. Jane suspiró. Tenemos una reunión semanal sobre este mismo problema, sobre corregir los errores académicos, sobre tu incapacidad para dejar que exista información incorrecta sin comentar nada. Sabrina se unió a ellos, secándose las manos en el delantal. ¿Qué ha hecho ahora? Se lo ha contado a otro estudiante. Defendió las puertas de Corfac Ridge. Al parecer, todas ellas, Franklin, hablamos de pasar desapercibido. Me estaba integrando.
¿Estaba fregando mientras daba una charla sobre tácticas de asedio?, preguntó el estudiante. Respondí, eso es una interacción social normal. Zelda pasó por delante llevando equipo de inspección de edificios. La gente normal no responde con relatos de primera mano de batallas que ocurrieron antes de que se registrara la historia. La gente normal no trabaja como conserje durante siglos, replicó Franklin. Tienes razón. Ulises Rox observó cómo se reunía todo el personal de mantenimiento humano. ¿Todos hacéis esto? Corregir los registros históricos durante las tareas laborales habituales solo cuando son flagrantemente erróneos, dijo Jane. Lo cual ocurre con frecuencia, añadió Sabrina. Constantemente, confirmó Zelda. Casper levantó la mano desde detrás de un libro cortado. Yo me limito a corregir la cadena de suministro. Mucho menos dramático, continuó Franklin fregando. No entiendo por qué todo el mundo está molesto. Yo sostuve la puerta. Eso es un hecho. Los hechos no deberían ser controvertidos. La controversia es que se supone que estás muerto, dijo Blonto. Eso es un tema completamente aparte. Franklin siguió fregando, pasando junto a ellos hacia el siguiente pasillo. Ulissa Rox lo vio marcharse. ¿Crees que alguna vez dejará de corregir a la gente? No mientras exista la mala erudición, dijo Gabriel. Así que nunca. Exactamente. En algún lugar del edificio, probablemente otro profesor estaba enseñando algo históricamente inexacto. Y en algún otro lugar, Franklin ya se dirigía allí con su fregona, listo para interrumpir la clase, señalar su pantalla táctil con el equipo de limpieza y mencionar casualmente que él defendió la puerta que ellos habían estado estudiando durante toda su carrera. Otro día más arruinando tesis doctorales, una corrección del ángulo del escudo tras otra. Esta era solo una historia. Suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir.